Hola a todos, he vuelto y os doy la bienvenida a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo. Siento haber tardado tanto en subir un vídeo y compartirlo con ustedes, pero tenemos problemas de enfermos en la familia y no tenía ganas, la verdad. Pero ahora vengo con nuevas ideas, nuevos proyectos. Las flores también las seguiré haciendo, pero no tan a menudo. Voy a compartir con ustedes más cosas. En este caso, este kimono, salida de playa, si lo hacemos pequeñito, chaleco, que gracias a una tienda que estoy colaborando con ella, me los vende súper bien de precio. Aparte esta tienda, claro, es de moda, vende muchas más cosas. La verdad que mejor meteros en su web, que es zukashop.com, o casi en Instagram. El Instagram es zuka.shops. Tiene ropa súper moderna, extremada, elegante, casual. Tiene complementos, bolsos, tiene de todo un poco. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer este kimono, ¿vale? Para ello solo vamos a necesitar un crochet del 6 y hilo de algodón del número 5 o perlé. Y para todas aquellas que vayamos a realizar el acabado, necesitaremos además el crochet del número 3. Y ya os digo, meteros en esta tienda que a mí me encanta y la chica es súper simpática. Ya veréis con qué precios tiene. Es ideal, de verdad. Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, antes de empezar os voy a explicar cómo van a ir las tallas. Aquí yo ya la tengo preparado para una talla mediana. Son puntos de cadena, o sea que vamos a empezar con puntos de cadena. Los marcadores, porque lo vamos a hacer todo de una pieza. Entonces cada marcador nos separa la parte de delante, hombro, espalda, el otro hombro y la delantera. Las tallas, vamos a ver. Vamos a apuntarlas y así podéis hacer pues una captura si queréis. Hemos dicho delantera, hombro, espalda, el otro hombro y la otra delantera. Dibujando soy fatal. Una talla pequeña, la talla pequeña o la S, que es más conocida como S. Venga, la talla pequeña. Esto de aquí consta de 14 puntos de cadena. 14. Haríamos 14 y pondríamos marcador. Este de aquí, 10. Este, que es la espalda, 18. Volvemos otra vez a 10. Y la otra delantera serían 13 más 3. ¿Vale? Serían los 13 puntos más 3 para girar, que esto es igual a 14. Esto, la talla pequeña. Pin, 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 pin y pin. Talla mediana, una M. La talla mediana, tengo el chivato por aquí, 18, 16, 26, otra vez 16 y aquí serían 17 más 3 igual a 18. Ya tenemos la talla mediana y la talla grande sería de 22, 18, 30, 18 y 21 más 3 igual a 22. ¿Sí? Pues ya teniendo las medidas, entonces podemos empezar. Y empezamos haciendo, yo como voy a hacer la talla mediana, yo he hecho 18 marcador,
16 marcador, 26 marcador y 16 marcador. Y aquí los 17 que faltan. Venga, empezamos. Vale, había dicho 16, son 17 para la talla mediana. Y ahora 3 más, 2 y 3, que nos hacen el 18. Y toda esta vuelta va a constar de puntos altos. A ver, a mí me resulta un poco difícil porque se me hacen pequeños. Así que empezamos haciendo puntos altos. Un punto alto en cada punto, en cada cadena, hasta llegar al marcador. ¿Vale? Vamos haciendo puntos altos. Un punto alto en cada cadena. Llegamos al marcador, pero como he dicho, van a ser puntos altos en cada cadena. Así que para no despistarnos, en el que tiene el marcador igualmente hacemos solamente un punto alto y os aconsejo que quitemos el marcador y lo pongamos en el punto. Porque a la vuelta sí vamos a necesitar saber dónde estaba. Y seguimos trabajando nuestros puntos de cadena. En cada una un punto alto. Ya veis que es un poco complicado al principio porque al trabajar un hilo delgado con un crochet tan grande, la primera vuelta a mí se me complica mucho. Venga, ir trabajando puntos altos en cada cadena y cuando lleguéis al marcador lo quitáis de abajo y lo ponéis en el punto alto. Bueno, hemos completado ya todas las cadenetas de puntos altos y simplemente hemos pasado el marcador del punto de abajo al punto alto para no perdernos. Pues ahora nada, ahora ya es más fácil, al menos para mí. Subimos las 3 cadenetas y vamos a girar la labor. Vamos a seguir con puntos altos. En este primero no, al ser oscuro, en el primero no porque tenemos las 3 cadenetas, empezamos en el segundo, ¿eh? Venga, hay un punto alto en cada punto alto. El principio es muy sencillo porque todo consta de puntos altos. Vamos a hacer el punto alto encima del punto alto hasta llegar al marcador. ¿Vale? Hasta aquí, uno antes. Nos paramos uno antes. Venga, nos falta hacer uno, que os he dicho, pararos en uno antes. Vamos a hacerlo. Y hemos llegado al marcador. Lo quitamos. Y en ese punto vamos a hacer 2 puntos altos en el punto, en el mismo punto. 1, 2, cadeneta y en el mismo otra vez 2 puntos altos más. 1 y 2. Cogemos el marcador y lo colocamos justo en el medio, en la cadeneta. Así que los próximos es lo mismo, puntos altos hasta que lleguéis al marcador. Y en el marcador, acordaros, 2 puntos altos, cadeneta
y 2 puntos altos en todos los marcadores. Vale. En esta vuelta hemos quedado que es un punto alto sobre un punto alto, y cada vez que encontramos un marcador vamos a hacer 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Así toda la fila. La segunda hilera, lo mismo. En el punto alto vamos a hacer un punto alto. Y cuando nos encontremos el marcador, en lugar de 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos, vamos a hacer solamente un punto alto, una cadeneta y un punto alto en cada marcador. Y en la siguiente volveríamos a repetir 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. En la otra, 1. ¿Vale? Es fácil. Es una vuelta de 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos, y la otra vuelta de un punto alto, cadeneta y un punto alto. Vale, entonces nos quedaría una cosa, no me cabe en la cámara, pero bueno, más o menos iría quedando así. Vale, aquí hay uno de 2 puntos, otra de 1 punto, 2 puntos, 1 punto. Pero cuando vayamos a hacer las 4 últimas, las 4 o 5, lo que queráis, solamente vamos a hacer en cada marcador un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Hasta cuánto? En la talla pequeña tenemos que hacer 12 filas, talla mediana 14 y talla grande 16. Pero aún así, cuando ya hayamos acabado, la que vamos a unir, o sea, la siguiente fila es la que tendremos que medírnoslo bien, por si acaso. Pero las tallas más o menos son esas. Talla pequeña, 12 filas. Talla mediana, 14. Y talla grande, 18. Acordaros que las 4 últimas son solamente de un punto alto, una cadeneta y un punto alto en cada marcador, en cada esquina. ¿Vale? Pues venga, vamos a seguir. En mi caso, como yo ya he llegado a mis 14 filas porque estoy haciendo una talla mediana, pues nada, la siguiente vuelta vamos a hacerla casi igual. Todo de puntos altos. Nuestras 3 cadenetas y un punto alto en cada punto. Vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar al marcador. ¿Vale? Una vez lleguemos al marcador, ya llegamos al marcador, me falta hacer uno, el último. Hacemos punto alto. Ahora aquí vendría el punto alto, la cadeneta al punto alto, pero aquí ya no. Vamos a unir la sisa. Quitamos este marcador y vamos a buscar el siguiente. ¿Vale? En el siguiente simplemente juntamos y vamos a hacer, cogemos hebra y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Nos ha quedado unido. ¿Vale? Aquí tenemos una sisa. Este marcador también lo podemos quitar, ya no necesitamos. Y ahora simplemente seguir la parte de la espalda tocaría. Así que seguimos un punto en cada punto alto hasta llegar al siguiente marcador. Y en el siguiente marcador haríamos lo mismo, uniríamos las sisas, ya tenemos unida la parte de delante. ¿Vale? Esto sería, por aquí saldría el bracito. Venga, vamos trabajando hasta llegar
al siguiente marcador, que lo tenemos aquí. Todo puntos altos. Llegamos al siguiente marcador. Ya lo podemos quitar. Y vamos a fijarnos bien. En este nos ha quedado así unido, ¿no? Vale, nos lo colocamos bien. Entonces, este lado vamos a tener que unir donde teníamos el marcador que lo acabamos de quitar, vamos a buscar el otro y lo ponemos encima. Y aquí es donde vamos a hacer el otro punto alto, en este. Por debajo y hacemos punto alto. Y ahora tenemos que seguir trabajando el lado. Ya lo hemos unido en la otra sisa y nos queda exactamente igual. Y seguimos trabajando punto alto sobre punto alto. Bueno, una vez acabemos todo este lado, o si queréis aquí mismo, cogéis hebra, como ya están unidos, vamos a poner marcador, pero marcador más que nada para que no se nos vaya la hebra, ¿eh? Y entonces ahora es la hora de probároslo. Os lo probáis, que esto que queda justo debajo de la sisa, lo notáis bien, que no os aprieta, que no os roza lo que es la axila. Seguimos. ¿Qué dices? No, me roza un poquito. Pues entonces tenéis que hacer un par de filas más haciendo el abanico que hemos ido para ir agrandándolo. ¿Vale? El de un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Tendríais que hacer 1, 2, 3 filas, las que necesitéis. Normalmente, ya os digo, la talla pequeña son 12 filas, en la mediana 14 y la grande 18. Y suele quedar bien, son las medidas exactas. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a ir trabajando ahora los puntos altos hasta acabar. Y cuando acabemos vamos a empezar ya lo que es el chaleco en sí, empezar a alargarlo. Hemos acabado todo de puntos altos. Venga, giramos labor. Y ahora en lugar de 3 cadenetas vamos a subir 4. Y toda esta vuelta va a ser de doble punto alto. Cogemos 2 hebras y en el siguiente ya es cuando vamos a hacer el doble punto alto, o también conocido como doble vareta. Toda esta fila es de doble punto alto. Y aquí es donde vemos que va creciendo nuestra labor. Parece complicado, pero no lo es. Venga. Vamos haciendo todo doble punto alto, en cada punto un doble punto alto. Y nos vemos cuando acabemos toda la fila. Recordad que aquí os vais a encontrar con que hemos juntado las sisas. Se ve, si estiráis, se ve claramente que tenemos que hacer un doble punto alto aquí, otro aquí, en este que queda, si estiráis, queda aquí en medio, en este otro, y seguimos. Aquí es como si aumentáramos un punto, ¿vale? Aquí serían 1, 2 y 3 dobles puntos altos. Y seguimos hasta la otra sisa, seguimos hasta acabar toda, de lado a lado, dobles puntos altos. Acabamos la hilera 1 del dibujo o cenefa, vamos por la hilera 2, subimos 2 puntos de cadena, giramos la labor y ahora en cada punto
vamos a hacer un medio punto alto en toda la hilera. Venga. Hasta el final, medio punto alto. Cuando acabemos, subimos 2 cadenetas más y la tercera hilera va a ser otra vez de medio punto alto. Así que nos vamos hasta el final, acabamos 2 cadenetas y otra vez medio punto alto. Cuando lleguemos aquí al final, la hilera 4 subiremos con 4 cadenetas y haremos toda la hilera de doble punto alto. Hilera número 5. Subimos 4 puntos de cadena y nos saltamos. Este primero no se cuenta, 1, 2, 3 y 4. Y el que hace 5, en ese vamos a hacer 6 dobles puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4 en el que hace 5. Ahí otra vez 6 dobles puntos altos. Y así en toda la hilera hasta llegar al final de la labor. A muchas, porque a mí me pasa, a lo mejor no os coincide, pues tendremos que hacer trampas. Vamos a ver si acabándola nos coincide o no. Y miramos cómo se hace la pequeña trampa. Bueno, pues a mí me ha coincidido. Me quedaban 10 puntos, pues 4, salto 1, en el 5 he hecho el abanico de 6 y ahora en el último me toca hacer un doble punto alto. Pero bueno, las personas que nos coincidan, que queden 8, pues saltáis en lugar de 4, saltáis 3. Las que os queden 9, igualmente, saltar 4 ya en el 5, no se va a notar. Las que os queden solamente 6 o 7, ya directamente no hagáis el último abanico. Directamente hacéis el doble punto alto en el final de la hilera. Esa es la trampa que os decía, pero supongo que vosotros ya lo habéis deducido. ¿Vale? Venga, pues entonces ya acabada esta hilera, vamos por la hilera número 6. Damos vuelta al tejido. Subimos otra vez 4 cadenetas y ahora volvemos a hacer abanicos de 6, ¿vale? No tenemos que contar porque simplemente vamos a hacer de dobles puntos altos en medio, entre la 3 y la 4, en medio del abanico, vamos a hacer aquí los 6 dobles puntos altos. Y esta hilera número 6 es tan fácil como esto, simplemente hacer 6 dobles puntos altos en medio de cada abanico, ¿vale? Hasta el final. Y aquí ya sí que os coincide, os tiene que coincidir sí o sí. Venga, pues nos vemos al final de la hilera. Hilera número 7. Bien fácil. 6 puntos de cadena y un punto bajo en medio del abanico, entre la 3 y la 4. 6 puntos de cadena y punto bajo en medio del siguiente abanico. Y así toda la hilera. Ya quedan pocas. Hilera número 8. Subimos con 4 cadenetas. Giramos labor.
y en esta. En el primer arco que viene vamos a hacer tan solo 3 dobles puntos altos, que contando las primeras cadenas son 4 dobles puntos altos. Dos, 3 y 4. Y ya directamente pasamos al siguiente arco y aquí vamos a hacer 6 dobles puntos altos, ¿vale? En todos los demás arcos vamos a ir haciendo 6 dobles puntos altos, en todos, pero en el último volveremos a hacer, en este último haremos solamente 3 puntos altos y engancharéis el último punto alto, que sería el cuarto, en el primero, porque aquí tenemos un punto bajo, acordaros, aquí lo engancharíamos. Haríamos 3 puntos dobles altos, perdonad, dobles altos, y el cuarto engancharlo ahí. Vamos por la hilera número 9 y última para explicar. 3 puntos de cadena. Y ahora un punto alto en medio de cada punto que vemos abajo. En este primero no, en el segundo. A partir de ahí vamos haciendo punto alto. Saltamos ese y en medio hacemos el otro punto alto. Y vamos a ir haciendo puntos altos en medio de cada punto que nos encontramos de la fila anterior. Y cuando lleguemos al final, hemos acabado todas las filas. Bien, una vez hayamos acabado, las personas que queráis chaleco, pues esto es un chalequito, es cortito, queda cortito. Ahora lo vamos a poner en una percha y en la pared, que se verá mejor. Así se ve mejor. Lo que os decía, las personas que la queráis así cortita, que aquí le llamamos torera, ya la tenéis. Solo faltaría rematar la faena, ¿vale? Remataríamos las mangas, el borde y la parte de abajo. Pero ya está. Como torera, ya está. Como chaleco, tendríamos que repetir de la fila 4, que es la de dobles puntos altos, hasta la 9. Entonces nos quedaría pues un trocito más largo. Ya tendríamos un chaleco. Y las que vayamos a hacer kimono o salida de playa, necesitamos repetir desde la 4 hasta la 9 unas 3 o 4 veces, según lo largo que lo queramos. ¿Vale? Entonces, habrá quien ha acabado y habremos que no hemos acabado. Este tiene más puntos altos entre la cadera y el muslo y le he puesto además mangas. Y en cambio, este otro, el marrón, tiene más cenefas entre la cadera y el muslo y en cambio lo he hecho tipo chaleco, sin mangas. Bueno, pues a mí me gusta acabar esta labor con los abanicos. Por lo tanto, yo ya he acabado. Ahora, todos aquellos que queráis rematarla, vamos a tener que cambiar al crochet del número 3, de 3 milímetros. Y simplemente consiste en hacer puntos altos. En cada esquina haremos 3. Pero bueno, como yo he acabado aquí, voy a levantar 3 cadenetas y empiezo a hacer puntos altos en todo el lado. Cada vez que encuentro 4 cadenetas, ahí pondré 5 puntos altos.
4, no, claro, 4, el 5 ya lo tengo. Y entre medio de 4 cadenetas y 4 tenemos estos puntos. Ahí haré un punto alto. Vuelvo a encontrarme con 4 cadenetas. Pues voy a quitar el crochet porque simplemente lo voy a explicar, ¿vale? 4 cadenetas, haremos 5 puntos altos y en medio, en el punto este, un punto alto, que nos encontramos con solamente 3 cadenetas. Haremos los 2 puntos altos y en medio el punto alto. 3 puntos altos y en medio punto alto. Aquí he dicho 2, ¿no? Son 3 en cada 3 cadenetas, 3 puntos altos. Y el punto alto en lo que vayamos encontrando. Y vais haciendo. Llega un momento que ya ni contamos, vamos haciendo puntos altos hasta rematar. Cuando lleguemos a las esquinas, aquí tenemos una esquina. Siempre en las esquinas hacer 3 puntos altos, porque si no se quedará como encogido. La parte del cuello, como solamente son cadenetas, en cada una hacemos 2 puntos altos en cada agujero, ¿vale? Entre punto y punto, 2 puntos altos. Y así todo. Es fácil. ¿Cómo remataremos las mangas? En las mangas necesitaremos, esta yo ya la tengo, necesitaremos un marcador, ¿vale? Me voy a la otra, que es la que no tengo. Venga, la otra manga, aquí la tengo. Esto sirve para las que vayamos a rematarlo o para las que queráis hacer manga. Buscáis más o menos el centro de abajo, de lo que sería la axila. Pues sería este de aquí. Aquí es donde yo ajustaría. Haría un nudo a lo que es el hilo. Hago un nudo, ¿vale? Y entonces cuento por los agujeros, ¿vale? Contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 agujeros. Pondría aquí el marcador. Esto tanto para las personas que vayamos a rematar la labor como para las que vayáis a hacer las mangas. Los que vamos a rematar la labor, pues luego ya empezamos a trabajar aquí y en cada hueco que encontramos vamos a hacer en los 8 primeros 2 medios puntos altos en cada agujero, en los 8 primeros. En los restantes 2 puntos altos. Y cuando lleguemos aquí al marcador, los 8 que quedan sería también de 2 medios puntos altos hasta llegar aquí, punto raso, y rematamos. Los que vayáis a hacer mangas, lo mismo, contáis 8 para atrás, pero entonces ya tenéis que trabajar otra vez con el crochet del 6. Y en cada agujero vais a empezar haciendo un medio punto alto durante los 8 primeros. Luego seguiríais todo con punto alto hasta llegar al marcador y del marcador al comienzo medios puntos altos. Durante 3 o 4 vueltas, yo recomiendo 4. Y a partir de ahí ya podéis hacer la manga como queráis. Podéis empezar a hacer el abanico, como si queréis seguir con puntos altos. Lo que sí, que al acabar la manga, tanto la hagáis manga entera como media manga, acabarla con abanicos. Queda mucho más bonito, ¿vale? Pues hasta aquí ya hemos acabado. Así que espero que os haya gustado, que hagáis por lo menos 3 o 4. Una chaqueta, un chaleco y un kimono. Y así ya los tenemos.
Lo dicho, muchas gracias por estar en mi canal y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!